Una vez que el modelo relacional ya está definido, pasó por todas las revisiones necesarias, ya estamos en posición de crear nuestra base de datos. Y para ello nos basamos en el modelo relacional que tenemos asignado. Para crear la base de datos, con las tablas que están definidas en el modelo, hay varios mecanismos. Los comandos son los mismos. La diferencia está dada de cómo se crean las tablas. Por ejemplo, yo puedo crear las tablas que tengo asociadas, comuna y sucursal en este caso, y crear la tabla comuna con sus atributos y sus claves primarias, todo de una sola vez. Al igual que sucursal, con sus atributos, sus claves primarias y foráneas, todo de una sola vez. Sin embargo, hay que tener precaución en algo. El modelo que vemos en pantalla es un modelo extremadamente sencillo en cuanto a la cantidad de tablas que tiene acá. Pero en el mundo real, en el mundo del trabajo, podemos encontrarnos con modelos que nos signifiquen 50, 60, 90 tablas. ¿Y qué ocurre en aquellos? De que, por ejemplo, si yo defino todo de una vez, la tabla comuna con sus atributos y su clave primaria, al igual que sucursal, cada vez que yo creo una tabla que tiene una llave foránea, tiene un orden de creación porque esta llave foránea hace referencia a una tabla que ya debe haber sido creada antes. Por lo tanto, me significa saber el orden de creación de todas las tablas. Y en el caso de modelos más complejos de 60, 90 tablas, ese seguimiento se hace extremadamente difícil y uno naturalmente puede cometer errores. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda crear las tablas con sus atributos sin señalar si los atributos son clave primaria o foránea, y una vez que están creadas todas las tablas, las modificamos agregándoles sus claves primarias o foráneas. Y es como vamos a realizar el ejemplo que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, tengo la tabla comuna y sucursal. Vamos a ver cómo creamos, primero que nada, la tabla comuna. Entonces, vamos a nuestro software y señalamos. Va la cláusula crear, y en este caso vamos a crear una tabla que se llama comuna. Y luego entre paréntesis le señalamos los atributos que posee esa tabla. Volvamos al modelo y tenemos dos atributos, comuna ID, un numérico de 5, y nombre comuna, un varchar 2 de 50. Entonces tenemos comuna ID, que es un numérico de 5, coma, nombre comuna, que es un varchar 2 de 50. Bien, podemos hacer algunas mejoras a nuestro código. Aquí tenemos el código básico para crear nuestra tabla comuna. Pero el atributo comuna ID, nosotros sabemos, si volvemos al modelo, sabemos que se va a transformar en un futuro en la clave primaria. Por lo tanto, y fíjense lo que nos señala el modelo, nos señala con este asterisco rojo, nos está señalando que es un atributo que no permite valores nulos. Pues bien, yo al código puedo agregarle propiedades a los atributos que estoy señalando y después de declarar el tipo de datos que tiene el atributo, puedo señalarle algunas propiedades. En este caso voy a señalarle que es not null, es decir, el campo común ID no permite valores nulos. Bien, ejecutamos, vamos a ir probando de uno en uno, ejecutamos esto y nos señala que una tabla ya ha sido creada. Vamos a la siguiente tabla. Tiene 4 campos, código sucursal, numérico de 5, nombre sucursal, un varchar 2 de 30, fecha de inauguración y comuna ID. Comuna ID, he visto seguido este error, es que como es una llave foránea, se estima de que no se debe crear. Bueno, cuando yo creo las tablas, yo debo crear todos los atributos, sean PK o no sean PK, sean FK o no sean FK, yo debo señalarle e indicarle a la base de datos que voy a crear un atributo de tipo FK en esa tabla. Por lo tanto, vamos viendo. Entonces volvemos a nuestro software y señalamos. Vamos a crear la tabla sucursal y entre paréntesis los atributos que tiene. Vamos a ir traspasando los atributos para no olvidarnos. Código sucursal, nombre sucursal, fecha de inauguración, comuna ID. Entonces tenemos código sucursal. Luego voy a colocarle los atributos, nombre sucursal, los tipos de datos, para que no se nos olvide,
tenemos fecha de inauguración, si recordamos, inauguración. Y tenemos comuna ID, que era el campo foráneo. Volvemos a nuestro modelo y tenemos que código sucursal, numérico 5, un varchar 2 de 30 y un date. Entonces este es un numérico de 5. La sucursal es un varchar 2 de 30. La fecha de inauguración es de tipo fecha. Recuerden que los campos van separados por coma. Voy a agregar la coma inmediatamente. Después del último campo no hay que agregar la coma. Y comuna ID, recordemos cómo lo creamos, porque sabemos que comuna ID se va a transformar en un futuro en la llave foránea. Tenemos que declararla del mismo tipo de datos con que fue creado en su tabla origen. En este caso es number de 5. De lo contrario, nos va a arrojar un error cuando establezcamos la llave foránea. Y cerramos el paréntesis de la creación de la tabla. Bien, volvamos al modelo para hacer algunas verificaciones. Nuestro modelo señala que código sucursal, nombre sucursal y comuna ID son valores que no permiten valores nulos. Por eso está el asterisco acá marcado en el modelo. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces en código sucursal señalamos que no permite valores nulos. El nombre de la sucursal tampoco permite valores nulos. Y la comuna ID tampoco. Entonces ya tenemos nuestras tablas creadas listas para ejecutar. Ejecutamos y nos dice que la tabla se creó en forma correcta. Refresquemos nuestra conexión para que podamos ver las tablas y podremos ver en un momento a otro de que ahí aparecen. Sí, efectivamente, era un retardo de tiempo nomás solamente. Entonces hacemos un clic en comuna y nos aparecen los atributos de la tabla comuna y sucursal con sus atributos, con los que acabamos de crear. Bien, nos falta una parte en la creación del modelo. Ya creamos las tablas con sus atributos, ahora nos falta establecer las llaves primarias para sucursal. Y esto se hace de la siguiente forma. ¿Qué vamos a hacer? En SQLDDL, los comandos que estamos viendo ahora, tenemos el comando para crear, utilizamos el create, el que ya utilizamos. Pero ahora lo que nosotros necesitamos hacer es modificar tablas que ya hemos hecho, porque necesitamos agregarle la llave primaria. Por lo tanto, para modificar, voy a mover un poquito esto más abajo para que quede más visible. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a modificar una tabla, que en este caso va a ser comuna, y tiene la subcláusula. ¿Qué vamos a modificar? ¿Vamos a agregar algo a la tabla? ¿Vamos a eliminar algo en la tabla? ¿O vamos a modificar algo que ya está en la tabla? En este caso, lo que vamos a modificar la tabla comuna, pero vamos a agregar algo. Por lo tanto, lleva la subcláusula ADD. Voy a agregar algo. Y entonces, le señalo que le voy a agregar la llave primaria. Yo recomiendo que se haga de la siguiente forma. Las llaves primarias y las llaves foráneas son restricciones. Y si volvemos al modelo, podemos ver que el modelo nos indica cuáles son las restricciones. Aquí hay una restricción tipo llave primaria que se llama comuna PK. Y aquí yo tengo una restricción tipo llave primaria que se llama sucursal PK. Las restricciones son objetos que están dentro de la base de datos, por lo tanto llevan nombres. Por lo tanto, a la PK de comuna se le llama comuna PK y a la PK de sucursal se le llama sucursal PK. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una restricción que es un constraint. Y luego viene el nombre de esa restricción. Para la tabla comuna, recordemos que se llamaba comuna PK. Luego le señalamos el tipo de restricción. En este caso es una primary key. Y luego entre paréntesis nombramos todos los atributos que pertenecen a la primary key. En este caso solamente uno. Aquí nos está marcando qué atributos pertenecen a la primary key. En este caso es comuna ID. Por lo tanto, comuna ID. Y con eso ya terminé de agregar la llave primaria a mi tabla comuna. Voy, ejecuto y nos señala que la modificación ha sido correcta en la tabla comuna. Repitamos lo mismo para la tabla sucursal. Entonces vamos a modificar
la tabla sucursal y vamos a agregar algo. ¿Qué vamos a agregar? Una llave primaria, por lo tanto una restricción. Voy a agregar un constraint sucursal PK. Recuerden el modelo cómo se llamaba nuestra restricción, que es de tipo primary key, y entre paréntesis los campos que pertenecen a esa primary key. Recuerden lo que señala el modelo relacional, que cada tabla solamente puede contener una primary key. Recordemos que se llamaba código sucursal. Código sucursal se llamaba el atributo. Entonces, estamos listos. Cerramos el paréntesis del constraint. Ejecutamos. Y nos señala que la tabla sucursal ha sido modificada en forma correcta. Lo que les señalaba recientemente. Una tabla solamente puede contener una primary key. Diferente es que la primary key esté compuesto por más de un atributo. Si la primary key está compuesta por más de un atributo, aquí lo voy separando por comas, por cada atributo que pertenece a la primary key. Pero en este caso, el ejemplo que tenemos nosotros en pantalla es que cada tabla tiene una primary key. Bien, nos falta un último detalle. Tenemos las tablas, sus atributos, tenemos las PK de las tablas, nos falta la FK de la tabla sucursal. Es muy parecido a lo que hemos hecho recientemente. Entonces, ¿qué vamos a modificar? Vamos a modificar la tabla sucursal y vamos a agregar algo, pero ahora vamos a agregar una FK. Básicamente lo mismo que como declaramos las llaves primarias. Por lo tanto, voy a agregar una constraint, que en este caso la voy a llamar sucursal comuna FK. Hay restricción en el largo de los nombres, así que vamos a verificar si no acepta ese largo de nombre. Con esto, al darle nombre yo a las constraints, después por referencia, es más rápido ubicar, por ejemplo, cuando ocurren errores. Cuando ocurre un error, por ejemplo, la base de datos me va a decir, hay un error en la PK comuna. Entonces es más rápido identificar a quién pertenece. Y al darle este tipo de nombre, yo identifico rápidamente de qué relación estoy hablando, de la relación entre la tabla sucursal y comuna. Pues bien, voy a agregar un constraint con el nombre, pero ahora en este caso no es una primary key, sino es una foreign key. Y entre paréntesis le digo qué campo pertenece a la foreign key. En este caso es comuna ID. A diferencia de la primary key, ahora tengo que decirle, fíjense, voy a volver al modelo, que esta comuna ID, que es FK, referencia a la tabla comuna en su campo comuna ID. Con esto establezco la relación, es decir, los valores que van en este campo, que es foreign key, son validados en el sentido que existan esos valores en la PK de la tabla comuna. Por lo tanto, vuelvo y le digo, a diferencia de la primera key, agrego una línea más. Referencia a la tabla comuna y entre paréntesis a su campo que es PK, que en este caso es comuna ID. Cierro paréntesis del constraint. Selecciono y ejecuto y me señala que la modificación a la tabla fue correcta. Verifiquemos. Voy, reviso las restricciones acá y fíjense, está nuestra constraint que acabamos de crear, que es de tipo foreign key, y tenemos la primary key que la llamamos sucursal PK. Aquí hay otros tipos de restricciones que la base de datos, fíjense, cuando yo no le doy el nombre, la base de datos le asigna unos nombres. Y recuerden, por ejemplo, nosotros establecimos que el código sucursal eran valores no nulos. También son restricciones de la base de datos, pero que son de tipo check. Pero como yo no le di los nombres, la base de datos le asignó los nombres. Entonces fíjense la facilidad después para, en el caso de error, de detectar dónde se produce el error cuando yo le doy el nombre a la restricción. Ahora lo que haremos será eliminar una tabla de nuestra base de datos. Pues bien, esto es tan simple con la sentencia drop, y en este caso vamos a eliminar una tabla y tenemos que nombrar qué tablas queremos eliminar. Hagamos el siguiente ejemplo. Vamos a eliminar la tabla comuna. Ejecutamos y lo que nos ocurre, fíjense, nos arroja un error. Pero ¿cuál es este error? Se explica por el modelo. Volvamos a nuestro modelo. Estamos tratando de eliminar esta tabla que se llama comuna, pero fíjense, hay una tabla hija
o una tabla que depende de comuna, la cual existe también, que la acabamos de crear con sus PK y sus FK. Bien, mientras esto sea así, yo no puedo eliminar la tabla comuna, porque tengo una tabla que depende de esta, a menos que en la modelación uno haya establecido que cuando se elimine la relación, este campito comuna ID cambie sus valores a nulos, pero todo depende de cómo se realizó la modelación. Entonces probemos con la otra tabla. Vamos a limpiar el error y vamos a eliminar la tabla sucursal. Ejecutamos y a diferencia, ahora nos señala que sí se ha ejecutado la eliminación de una tabla. Vamos a refrescar los datos y fíjense, ya no aparece la tabla sucursal, sino que solamente comuna. Y todo porque, si volvemos al modelo, la tabla sucursal, de la tabla sucursal no depende nadie. Es la tabla terminal, podríamos llamarlo de cierta forma. Por lo tanto, no hay problema en eliminar la tabla sucursal. Al eliminar la tabla sucursal, obviamente esta relación también es eliminada de la base de datos.